Hola, bienvenidos de nuevo. Para nosotros ha sido un placer acompañarlos a través de todo este material. En esta oportunidad los estaremos acompañando en el proceso de escribir. Estaremos escribiendo juntos un devocional usando los 10 consejos que fueron provistos en el material escrito. Al inicio, el proceso de escribir o el ejercicio de escribir puede ser algo intimidante, frustrante, confuso, pero usted ya verá que con la práctica, la guía del Espíritu Santo y entendiendo que el arte de escribir es una idea de Dios, se sorprenderá de la cantidad de recursos que usted puede generar para la gloria de Dios, para su crecimiento personal con Él y para la edificación de los demás. Así que empecemos. Escribiendo un devocional. Primero, encuentre un tema principal y el público objetivo. El tema principal es algo que surgirá de las necesidades que Dios le lleve a identificar alrededor suyo. También puede ser un tema que Él esté tratando con usted. Tómese el tiempo de meditar en esto. Es la palabra de Dios la que está intentando comunicar. En mi caso, el tema principal será el temor del hombre versus el temor a Dios. Y el público objetivo son las mujeres. Segundo, la Biblia, ¿qué tiene por decir acerca de? Si bien la Biblia no tiene un libro específico que aborde el tema que yo escogí, que es el temor del hombre versus el temor a Dios, a profundidad, libros como Deuteronomio, Éxodo, Proverbios, Salmos, Jeremías tienen repetidas referencias y menciones al tema. También podemos valer de historias específicas de la Biblia que hagan referencia al tema que queremos exponer. En mi caso, tengo ejemplos como Adán y Eva, Abraham, Moisés, José, David, Saúl, Rebeca, Jacob, Pedro, Job, Jesús. En este punto, también se pueden incluir recursos de personas que aborden el tema de manera bíblica. En mi caso, hay 2 autores que tienen referencias interesantes que pueden ayudar en mi proceso de estudio, y estos son el libro de Ed Welch, Cuando la gente es grande y Dios es pequeño, y un video de John Piper que se llama The Fear of Man, que es el temor del hombre, que resulta ser útiles para mi tema. Tercero, no sature su texto. Aquí interviene mucho qué tan largo desea que sea o no su texto. En mi caso particular, decidí que fuera aproximadamente de 1 página. Con el fin de cumplir este consejo, de toda la información recolectada, usted debe realizar una selección de lo que considere más importante y cree usar. En mi caso, decidí tomar 2 textos bíblicos para hacer referencia. Uno fue en Proverbios 29-25 y la otra fue la historia de Saúl en 1 Samuel 15-24, además de algunas definiciones y referencias cortas del libro y el video vistos. Cuarto, el Evangelio siempre presente. Cuando realizamos la exposición de la palabra de Dios, nunca debemos olvidar exponer el Evangelio. Algunas ideas de cómo el Evangelio interviene en el temor al hombre son: el temor al hombre es nada más ni nada menos que una manifestación en escala menor de nuestra condición delante de Dios y de nuestro temor a ser expuestos a su santidad. Jesús interviene como propiciación para una reconciliación con el Padre, con un perdón de pecados permanente que nos libera del temor a ser descubiertos, de la vergüenza y nos pone en lugares de confianza y esperanza al lado del Padre. Jesús es el claro ejemplo de que el temor al hombre es vencido con una correcta relación con Dios y los demás. Como sumo sacerdote, experimentó nuestras debilidades y amenazas, pero su temor a Dios le ayuda a permanecer leal a su Padre y sus designios ante las amenazas humanas. Todas estas ideas son diferentes formas de abordar y presentar el Evangelio en el texto. Más adelante debo elegir una. Quinto, añada orden.
En este punto, la idea es realizar ese bosquejo de orden acerca de cómo irá compuesto el texto. Esto puede cambiar a medida que escriba. En mi caso, decidí el siguiente orden. Primero haré la referencia a Proverbios, luego haré una pequeña definición del temor al hombre, luego insertaré la historia de Saúl y haré referencia a ella, extraeré algunos puntos de análisis, presentaré un poco del Evangelio y finalmente haré una conclusión o invitación a la acción. Como preferencia personal en este último punto, a la hora de escribir le recomiendo que siempre invite al lector a la acción. Recuerde, no debemos ser simplemente oidores, sino hacedores. Los puntos del 6 al 9 los resumiría en la palabra tiempo. Sexto, deje solo lo realmente importante. Séptimo, lea y edite, lea y edite. Octavo, su texto, su esencia. Noveno, persevere. Un buen escrito requiere tiempo. Tiempo en oración, tiempo de lectura, tiempo de edición. En estos puntos puede personalizar su texto poniendo un título llamativo, imágenes ilustrativas, etc. No se sienta presionado a producir un gran texto, un paso a la vez, un día a la vez. Paso a paso lo llevará a construir un escrito que comunique verdades profundas de Dios para su gloria y la edificación de su iglesia. Décimo y último, palabras humildes y en amor. Si bien para un devocional no se aplica en un 100%, no está de más recordarnos que somos aprendices de por vida. Cuando escribimos para otros, no solo esperamos que ellos sean edificados, sino nosotros también. Así que reciba en humildad y en amor observaciones, críticas constructivas, incluso opiniones contrarias. Recuerde, el papel y la tinta son instrumentos dados por Dios que deben ser usados en verdad, amor y gracia. No deben ser usados ilegítimamente como instrumentos de destrucción, desprestigio o contienda. Después de haber recorrido y aplicado los 10 consejos para escribir, llegó el momento de exponer el producto final. Este texto fue producto de un tiempo intencional de estudio, meditación, oración y edición. Recuerde, todo requiere su tiempo y un paso a la vez. Le invito a que lea y escuche el devocional titulado ¿A quién temerás? El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Proverbios 29-25. Proverbios nos dice que temer al hombre resulta en lazo, es decir, en trampa, y finalmente algo que nos controla y esclaviza. Pero, ¿qué es el temor al hombre? El temor al hombre es cuando las palabras, actitudes y acciones de los demás controlan nuestras palabras, actitudes y acciones. En resumen, es reemplazar a Dios por la gente. Veamos un ejemplo. Dice 1 Samuel 15:24. Entonces Saúl dijo a Samuel: he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. ¿Por qué Saúl pecó y obedeció al pueblo? Porque él temió al pueblo en lugar de temer a Dios. Saúl temió las consecuencias humanas sobre las divinas. Saúl cayó en lazo por miedo a perder su reputación, por miedo a no ser de agrado o no complacer a su pueblo, y por el contrario ser rechazado o incluso ser agredido por ellos. A los ojos de Saúl, la gente fue grande y Dios pequeño. Comprometió la lealtad de su corazón, que finalmente trajo fruto en sus actos y pecó contra su Dios. Las palabras, las actitudes y las acciones del pueblo controlaron las palabras, las actitudes y acciones de Saúl. ¿Cuántas veces se ha visto usted en una situación similar en donde la gente y sus opiniones y acciones pesaron más que las de Dios?
El temor al hombre de Saúl y de todos nosotros tiene su raíz en 3 puntos. Primero, nuestro conocimiento de Dios. Segundo, nuestro conocimiento de quiénes somos. Y tercero, nuestro conocimiento de quiénes son los demás. Hasta que no tengamos estas 3 perspectivas claras, seremos presos continuos del miedo a ser vistos, juzgados, burlados, rechazados y maltratados por los demás, concediendo nuestra lealtad a ellos en lugar de a Dios. ¿Quién es Dios? Dios es infinito en su ser, lleno de gloria, bienaventuranza y perfección. Todo suficiente, eterno, inmutable, incomprensible, omnipresente, todopoderoso, omnisciente, sabio, 3 veces santo, justo, misericordioso y lleno de gracia, tardo para la ira y abundante en bondad y verdad. Apartarse de él por miedo a lo que pueda decir o hacer las personas es negar la veracidad de cada uno de sus atributos y sus promesas. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos seres creados a imagen y semejanza de Dios, pero por nuestros delitos y pecados estamos separados de Él y bajo su santa y justa ira. Somos constantes víctimas de la culpa y la vergüenza ante Dios y los hombres. Por eso, Dios envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él crea pueda ser reconciliado con Dios, liberado de la culpa y la vergüenza y experimentar la gloriosa restitución de nuestro propósito y fin último de nuestra vida, que es disfrutarle y glorificarle solo a Él por siempre. ¿Quiénes son los demás? Los demás son seres creados a imagen y semejanza de Dios, que han sido puestos a nuestro alrededor como preciosos instrumentos para hacernos semejantes a Jesús, no para ser nuestros dioses. Han sido puestos para ser servidos, mas no necesitados. Han sido puestos para ser amados, mas no temidos. Si Saúl hubiese tenido estas 3 verdades claras, sus acciones hubiesen sido diferentes, pues hubiese sido gobernado por el temor a Dios y no por el de los hombres. ¿Y usted a quién temerá? ¿Quiere vencer el temor al hombre y temer a Dios? Entonces, sepa bien quién es Dios, quién es usted y quiénes son los demás, y serán ciertas en su vida las palabras de la Biblia. El que confía en el Señor está seguro. Espero que este devocional haya sido para su edificación y que sea de ánimo para usted escribir para la gloria de Dios y para la edificación de su iglesia. Esperamos que este ejercicio haya sido de gran utilidad para ustedes, para que así puedan ver un poco cómo se ven aplicados o llevados a la práctica esos 10 consejos provistos en el material escrito. Más allá de ser una guía, deseamos que este ejercicio sea de motivación, de inspiración para ustedes, pues Dios es el creador de todas las manifestaciones artísticas. Lastimosamente, por el pecado han sido corrompidas, pero en Jesús han sido redimidas, es decir, que han sido restituidas a su propósito inicial. Así que use esta herramienta, use la Escritura para su disfrute de Dios, para la gloria de Dios, para su crecimiento personal y para la edificación de los demás. Bendiciones y hasta pronto.